Entre nubes de incienso y al son de trompeta, clarín y tambor, entre saumerio, fe y oración, avanza lentamente la anda del Señor. En esta noche del Camino del Señor de los Milagros, en este mes que nos ha unido tanto, el Señor nos sigue hablando de su reino. ¿Con quién compararé el reino de Dios? ¿A qué cosa es semejante? Y Él asemeja su reino, o sea, el reino del amor de Dios, a un granito de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto, creció, se hizo árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y también vuelve a buscar una comparación y dice que el reino de Dios es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. Miren la belleza de las comparaciones de Jesús, que tiene en primer lugar una connotación cotidiana. Jesús siempre compara las grandes cosas de Dios, sus maravillas, a la vida cotidiana de la gente sencilla. En este caso, de un campesino que toma un grano de mostaza y lo siembra en su huerto y luego crece y se hace árbol y vienen los pájaros. Y también a otra imagen que es de la vida cotidiana. Todos ustedes, hermanas que me escuchan, han alguna vez hecho una torta y han puesto levadura, o han puesto pan, harina, y ha crecido, ¿no es cierto? Y todo fermentó. Y así entonces tenemos un lindo pastel luego, ¿no? O un lindo pan. Todas estas imágenes que usa el Señor son para decirnos que el reino de Dios está cerca de nosotros, que la presencia de Dios en la historia, reinando y actuando, siempre está cerca. Es decir, que hay una dinámica del reino de Dios, de la fuerza de Dios, del dominio de Dios, de la soberanía de Dios, ejercitándose en la historia. Lo que pasa es que es chiquita y está escondida y va creciendo poco a poco. O sea que el reino de Dios no es solamente la realidad definitiva a la cual estamos llamados todos a compartir con el Señor, sino que nosotros estamos como presenciando la realidad del reino en una forma progresiva, porque no solamente es que está en las cosas pequeñas, sino que en las cosas pequeñas que se van haciendo grandes y que van haciendo germinar ese reino ahora en la historia, ahora. Por eso que la atención principal de la espiritualidad cristiana no está centrada en la salvación del alma, sino en la salvación de la humanidad a través de la gracia que está creciendo en medio de ella. Y una de las cosas que a veces nos ha faltado en nuestra formación cristiana y en la predicación es el reconocer y apreciar la presencia de Dios en medio de nosotros. Y la presencia viva, concreta, creciente. Y que a su vez evidentemente comienza con lo insignificante. Por eso Dios elige a los insignificantes, a los últimos, a los pequeños, a las personas sencillas, para ir abriendo paso a su reino. Y por eso tenemos que desarrollar nuestra capacidad de percibir, nuestra sensibilidad, nuestra intuición, nuestra imaginación para comprender cómo en una situación inclusive adversa y difícil, el reino de Dios está creciendo. He tenido una enorme satisfacción de cómo en medio del dolor que hemos tenido de tantos años, esta procesión que estamos haciendo ahora, que yo le llamo procesión sinodal, nos está haciendo encontrarnos a todos unidos, incluso cuando sabemos que hay muchas diferencias entre nosotros. Que el Señor nos siga acompañando, de hecho lo deseamos, pero es cierto que nos está acompañando siempre.
Sobre todo la petición debe ser, Señor, que nosotros sintonicemos contigo, que creces en medio de nuestro jardín, que creces en medio de los pobres, de los indefensos, en medio de los hermanos de la Hermandad del Señor de los Milagros, en medio de las sahumadoras, en medio de las cantoras, en medio de los muchachos, en medio de la juventud. Y ahí te percibimos con sus ofrendas, con sus alegrías, con sus cantos. Y va aprendiendo el reino de Dios, va aprendiendo, como cuando ponemos una florcita, una plantita y empieza ya a aprender, se hace un tocón y se va creciendo por un misterio que tiene la vida de vivir de la fuerza de Dios, que hace germinar todo, hace amanecer todo. Que sigamos acompañando al Señor en su camino y que lo sigamos con las mismas obras que Él realizó en ese camino sencillo que hizo, en contraste con el enredo abarrocado del templo de Jerusalén, que lo único que hacía era ofrecer ceremonias y ceremonias, pero que olvidaba lo fundamental, que es el amor de Dios, la vida de las personas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Su rostro es un milagro, su pecho ternura, su voz dulce consuelo y sus ojos piedad.